Ahora leo el texto. Así que, hermanos, verso 19 del capítulo 10 de Hebreos. Aquí nos quedamos la semana pasada y aquí lo retomamos. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, su carne. Y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Esa última frase, fiel es el que lo prometió. El nuevo pacto es un pacto de libre acceso, no por la habilidad que podamos tener ninguno de nosotros, sino porque fiel es el que lo prometió, por su fidelidad. Por eso, el acceso, especialmente el acceso a Dios, es clave en nuestras vidas. En la vida de todo el mundo, refiero, no solamente a los de los cristianos, de nosotros muchísimo más todavía, claro, pero en la vida en general, el acceso es clave para todo, para todo. Podríamos hablar solamente de la parte esta, un muy buen rato, de ver qué cosas en tu vida y en la mía hemos tratado de accesar, de tener acceso, y nos hemos dado cuenta que no hemos podido. Hasta no hemos podido. Porque, como digo, el acceso es clave, no solo hablando de temas espirituales y de tema de Dios, que por supuesto es lo que quiero hablar, pero en general en todas las cosas naturales. Es decir, el acceso, estamos viendo en toda esta pandemia, no hemos podido acceder, hemos tenido quizá un amigo, un familiar en algún otro sitio, no hemos podido acceder a ellos, ha estado cerrado. El acceso en este tiempo se nos tiene que haber iluminado la mente de darnos cuenta que es con lo que el enemigo juega y ha jugado siempre. Por ejemplo, desde Adán y Eva, una de las cosas para mí más importantes que el enemigo jugó su baza fue precisamente en cortar el acceso de Adán y Eva a la plena presencia de Dios en todo tiempo. Ya no solamente es el pecado, que sí, pero el acceso. De tal manera que Dios se hizo inaccesible para el ser humano. Dios es inaccesible. Así sin más. No es que esa sea su idea, pero Romanos 3:23 recuerda, por cuanto todos pecaron, ¿qué ocurre? Todos están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, se hace inaccesible. Después de ser liberados, recuerda, libertad, es de lo que estamos hablando. Tenemos libertad para acceder, para entrar, para acercarnos a Dios. Bien, después que Israel fue liberado de Egipto, Dios les tuvo que enseñar algunas lecciones importantes. Y no era precisamente la ley. La ley la iban a tener ahí escrita ahí todo el tiempo para que la pudieran ver, para que la pudieran analizar, para que pudieran... Pero una de las lecciones más importantes, prioritarias, que ellos aprendieron fue en el monte de Sión, cuando llegaron allí para precisamente hablar con ellos y darles las leyes, es que no se podían acercar a la presencia de Dios. Nadie. ¿Recuerdas eso? Ni siquiera un animal. Fíjate, un animal inocente que no sabe de qué va, que no ha sido advertido, que nadie le ha dicho, oye, y lo ha entendido. Pero si acaso un animal tocaba el borde del monte, moría también. Dando a entender lo inaccesible
de la presencia de Dios. Isaías mismo como profeta, ¿recordáis capítulo 6? Soy hombre muerto. ¿Por qué? Mis ojos han visto a Jehová. Es decir, he estado enfrente de él y no hay hombre que pueda verle que viva. Luego, soy hombre muerto. Y era un profeta y lo entendía. Dios les mostró algo muy importante. Y es que a pesar de que se estaba dando esa situación, la intención de Dios era todo lo contrario. Era hacerse accesible a ellos. Y esto, paro con mi primer paréntesis, me hace ver a mí y a nosotros que las cosas no siempre son lo que parecen, incluido cuando vemos la experiencia tanto de Isaías como del pueblo y las propias palabras de Dios dichas sobre ellos. Pero la intención de Dios era completamente distinta y se la enseñó, esa intención se la enseñó a ellos en el capítulo 25 de Éxodo. Les dio los parámetros para el tabernáculo y les dice, 25:8, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Eso es lo que Dios realmente quería, habitar en medio de ellos. Y eso es lo que Dios ha querido siempre, habitar en medio de nosotros. Cuando el tabernáculo ya dejó de ser, estaba el templo, con la misma finalidad, misma idea, que Dios quiere habitar contigo y conmigo. Es decir, que Dios realmente me quiere dar acceso libre a Él. No era posible por el pecado y por una serie de circunstancias que conocemos. Solamente les dio luego leyes y estableció a los levitas para que pudieran ministrar en el santuario. Y recordamos, solamente uno, el sumo sacerdote, y también una vez al año, y no de manera tan libre como estamos leyendo, sino a veces asustado, porque podía morir en ese intento. Podía pasar al lugar santísimo, donde realmente estaba la gloria de Dios. Podía, digamos, recuperar ese lugar de estar en la presencia de Dios, el sumo sacerdote. Ahora bien, y aquí empieza lo bueno de nuestro pacto. Jesucristo, dice aquí, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne. Jesucristo abrió un acceso. Y lo abrió tan simple, por supuesto se dieron todas las cosas, el sacrificio, pero fue tan simple como llegar y decir, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el camino. Jesucristo es nuestro camino. Por eso esa libertad tan grande no es un camino en el que yo transito como lo hacía el sumo sacerdote, desde el atrio, por el lugar santo hasta el Santísimo, jugándosela. Porque si había pecado en él, el que primero moría era él. Y tenían que sacarle como pudieran. ¿Veis? No. No es un camino así sin más en el que yo pongo el dedo, a ver por dónde está el aire, a ver cómo llego. No. Es Jesucristo el que camina con nosotros y hace de nuestro camino para llegar a la misma presencia del Padre. Es Jesucristo. Como me gusta decir, no es algo, es alguien. ¿Has visto la gran diferencia? ¿Tú te has perdido alguna vez conduciendo o yendo a algún sitio? Sí. Si eres como yo, y aquí tengo a mi esposa para recordármelo una y otra vez, no la miro por si acaso, me cuesta preguntar. Doy vueltas y vueltas y miro y me cuesta preguntar. Ahora, eso se me hace a veces complicado. Y
el coche va adquiriendo un ambiente de tensión cada vez más alto. Sin embargo, las veces que al final he hecho caso y he preguntado, he encontrado a alguna gente amabilísima que ha dicho: no te preocupes, no te voy a dar ni instrucciones, sígueme. Sígueme. Intento explicarme que el camino que recorremos, el acceso que tenemos hacia Dios, no es como a veces nos lo planteamos. Señor, dame una serie de instrucciones, dame una fórmula, dime algo para ver si soy capaz de encontrar la calle, el lugar. No. La manera como Él actúa con nosotros es mucho más profunda que eso. Me dice: Pablo Antonio, ven, yo te llevo a la misma presencia del Padre. Yo no sé si a ti eso te emociona o no, pero a mí me emociona un montón. Porque lo que intento hacerte ver y hacerme ver a mí es que la presión no está puesta sobre mí. Por eso dice la Biblia: por torpe que sea, no se perderá. Desde el día que tú y yo aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestra vida, por torpes que seamos, por mal que hagamos las cosas y por que no es justificable, entiéndeme, pero no hay problema. Él ha prometido, ¿recordáis? He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No hay ni un solo día, ni el día más pecador que yo me encuentre y que yo me vea, ni siquiera ese día Jesucristo se ha ido y me ha dicho: pues como eres un cabezota, tira tú solo. Ni un solo día. Está conmigo siempre, todos y cada uno. Y por eso precisamente pudo decir también, Juan 14:6, nadie viene al Padre si no es por mí. Y esa es la otra, no la voy a desarrollar, pero por muy listo que seas, por muy listo que sea yo, no voy a encontrar jamás el camino de vuelta hacia el Padre. Nunca. Qué bueno. La idea de Cristo es: Dios mora entre nosotros. Nuestro sumo sacerdote mora en nosotros. Tenemos cubiertas las dos cosas. Tenemos cubierto el exterior y tenemos cubierto el interior. Jesucristo, nuestro sumo sacerdote. Él abrió un camino. Él es el camino. Y por eso lo hizo a través de una vida sin pecado, como todos sabemos. Lo pudo hacer de esa manera. Por eso podemos acercarnos. Y aquí voy a lo del sumo sacerdote o gran sacerdote, que es la misma historia. Verso 21. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Mira por qué tú y yo podemos acercarnos, porque tenemos un sumo o gran sacerdote. Esto es la explicación que he intentado dar antes para llegar aquí. O sea, no es que podemos acercarnos con esa libertad por cualquier circunstancia, que no, es que yo me convertí. No, ni siquiera eso. Es que tengo un sumo sacerdote. En el ejemplo ese que os he contado, que es a lo que se dedicaba. Es lo que hacía. La función del sacerdocio, ¿recuerdas cuál era? Los sacerdotes lo hacían todos, lo hacían todo. Yo me tocaba presentar la ofrenda. Es decir, yo compraba el cordero o tomaba un cordero de los que tenía y se lo presentaba al sacerdote. Y ahí acababa mi función. El sacerdote lo examinaba. El sacerdote veía si efectivamente cumplía los requisitos para el sacrificio. El sacerdote, lo sacrificaba. Y el sacerdote presentaba la sangre en el altar. Yo ya no hacía nada. Pero a veces se nos ha ido el tema y juntamos religión con pacto.
Y creemos que todo lo tenemos que hacer nosotros. Y no es así. No es así para nada. Tenemos un sumo sacerdote que Él se encarga. Cuando tú y yo cometemos pecado, y créeme, lo cometemos. Cuando tú y yo cometemos pecado, ¿sabes? Yo creo, mal creído, en paréntesis, que tengo que esperar a que Dios al final me lo revele, yo lo confieso, me aparto de ahí y entonces puedo volver a tener comunión con Dios. No es real, no es real. Eso es lo que me está pasando a mí físicamente porque lo percibo de esa manera. Pero espiritualmente lo que ocurre es lo siguiente. Cuando yo cometo pecado, la sangre de Jesucristo y Él como sumo sacerdote van delante del Padre y la sangre habla por mí y dice, yo he cubierto ese pecado. Por lo tanto, sigo teniendo libre acceso a la presencia de Dios. Totalmente. El hecho de no saber manejar esto es lo que nos impide a veces, y tenemos épocas de estas que pareciera que no estoy mal espiritualmente. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema de estar mal espiritualmente? No, es que no estoy orando lo suficiente, es que he cometido pecado, es que... ¿Y qué? ¿Cómo que qué? Pero eres un liberal. No. Lo que estoy poniendo es el énfasis, la presión, la gracia, todo en Él. Cristo, el sacrificio que hizo es mucho más grande que simplemente un hombre colgado ahí en un madero para que algún día vayamos a estar con Él por toda la eternidad. Qué bueno eso, pero el sacrificio fue mucho más poderoso, mucho más potente, mucho más profundo que todo eso. Y es que me habilita desde el primero hasta el último día de estar con Él en su presencia y me da libre acceso a todos los recursos celestiales. Ese es el sacrificio de Cristo Jesús. Y no depende cómo me sienta. Yo no sé si será la edad, pero algunos días me levanto y lo que menos siento es que soy cristiano. Y menos pastor. Me levanto con unas ganas de empuñar un arma y arrasar con todo el que se ponga por medio y el que no también. Y digo, ¿pero qué me pasa? ¿Qué me ocurre? Y el enemigo empieza a meter ahí historias. Oh, esos pensamientos no los puede tener un cristiano, ¿cómo es posible? Y no sé. Pero qué bueno que tengo a Cristo Jesús, que me dice, no te vuelvas loco, no te vuelvas loco. Esa es tu antigua naturaleza que pide paso, pero no te vuelvas loco. Mi sacrificio cubre eso y mucho más que todo eso, porque hoy tú vas a caminar no por sentimientos, ni siquiera por vista, vas a caminar por fe, vas a creer lo que yo he hecho por ti, vas a creer lo que yo te he dicho a ti. Y cuando yo digo, sí Señor, empieza a cambiar el día. Total y absolutamente. Por eso la clave de todo esto, fíjate, para mí, está en el verso 14. Porque con una sola ofrenda, una única ofrenda, no hay que estar ofrendando todos los días. No, entonces tengo que ir y hacer una ofrenda, por lo menos sacrificio de alabanza. No, una ofrenda de arrepentimiento. No. Yo sé que os puedo estar volviendo locos. No es que eso sea malo, no es que eso no tenga lugar, pero no viene a lo que estoy hablando yo ahora. No, lo que Cristo hizo. Una sola ofrenda, mira lo que hace. Hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Tú has visto lo que ha sucedido? Jesucristo, en esa única ofrenda, me hizo perfecto. No, pero yo todavía hasta que esté con el Señor. No, eso no es lo que dice. Dice que me hizo tiempo pasado perfecto.
Bueno, pero perfecto durante un tiempo, luego vienen los ataques, las tentaciones, tú caes. No. Dice que para siempre. Me ha hecho perfecto para siempre. Es decir, el cielo lo que dice de mí es que soy un ser santificado. Soy perfecto y para siempre. Jamás nadie me podrá acusar de ninguno de mis pecados. Nunca. Y eso no es por mí, es por el sacrificio que hizo Jesucristo una única vez. ¿Qué valor tiene la sangre de Cristo Jesús? La vida de Cristo Jesús. Una única vez. Una única vez. Y yo he sido perfeccionado. No dejemos que el enemigo nos engañe. No, pero que otra cosa es madurez. Por si acaso alguien me mira mal. Pero yo he sido perfeccionado. Yo soy perfecto. A los ojos de Dios soy perfecto. Y dice, mira verso 15, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. ¿Te has dado cuenta? Es decir, llega el Espíritu Santo y entonces te dice, Antonio, has pecado, has metido la pata, estás en condenación. ¿Sabes qué? Esa voz no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo va a atestiguar lo mismo. El Espíritu Santo le va a decir a Antonio, ¿te sientes mal? Bien, te sientes mal porque has actuado mal. No hay ningún problema con eso. Pero el testimonio que yo te doy es que tú eres perfecto al día de hoy y lo serás siendo por siempre. Ese es el testimonio del Espíritu Santo. Cualquier otro testimonio no es del Espíritu Santo. Porque después de haber dicho, mira lo que dice, este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones, en sus mentes las escribiré. Y añade, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. ¿Tú has visto lo que dice? Nunca más me acordaré. Si el Espíritu Santo no se acuerda de mi pecado, ¿cómo me lo puede recordar? ¿Sabes quién nos recordamos los pecados? Nosotros, que hacemos de jueces. No, tú has pecado, tú estás haciendo mal, tú estás actuando no sé cuánto, tú no sé qué, tú no... No. La sangre de Jesucristo habla mucho más poderosamente que tú y que yo y que todos nosotros juntos, porque habla de forma universal, celestial, y esa sangre dice que yo he sido redimido, he sido justificado, he sido hecho perfecto, con una sola ofrenda. Por eso es que ahora cuando habla de que entremos en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Yo todo el tiempo estaba interpretando esto, pues para entrar a la presencia de Dios tengo que purificar mi corazón, lavar mi cuerpo, plena certidumbre de fe, sí Señor. No es lo que yo creo que está diciendo. ¿Sabes lo que está diciendo? Lo que está diciendo es, ese sacrificio lo que ha hecho es, ha purificado mi corazón de mala conciencia, ha lavado mi cuerpo con agua pura. Me ha abierto, entre otras palabras, el camino libremente para que yo pueda entrar sin ningún tipo de obstáculo y en plena certidumbre de fe. ¿Sabes la palabra cuando habla plena certidumbre de fe? Habla plenitud de fe. No hay nadie que tenga plenitud de fe que yo sepa. Puedo tener mucha fe, pero ahí sí está diciendo que nuestro acceso debe ser en plenitud de fe. ¿Sabes por qué? Y ahora ya sí te llevo, porque el acceso, recuerda, es Cristo. Entramos con Él y Él tiene plenitud de fe. Total y absoluta. Por eso tú y yo podemos entrar libremente. Porque ¿sabes qué? Al trono, ¿qué dice?
de la gracia. Paréntesis, pero los tronos, ¿recordáis los tronos? Hemos visto películas del tema. El trono normalmente no era un trono de gracia, era un trono de juicio. Que a veces algunos alcanzaban gracia. Pero el trono era el trono donde se sentaba el rey y juzgaba. Sin embargo, el escritor de Hebreos nos lo cambia. ¿Sabéis por qué? Porque para ti y para mí, los que hemos recibido a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, no existe ya trono de juicio, solo existe un trono de gracia. Donde cuando tú y yo acudimos a ese lugar, lo que hallamos es misericordia. Recuerda lo que es misericordia. No me tiene en cuenta ninguno de mis pecados y de mis errores que yo haya cometido. No lo voy a encontrar. Y lo que sí voy a encontrar es, me va a dar lo que yo realmente tampoco he sido capaz de alcanzar ni merecer. Gracia. Eso es lo que vamos a encontrarnos ahí. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Qué invitación tan extraordinaria. Eso sí, la decisión es mía. Acércate al trono para alcanzar misericordia. Lo que es imposible para nosotros, totalmente imposible, ese acceso a Dios y a sus recursos, Cristo lo hizo totalmente posible. 100%, totalmente posible. Por eso dice, mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es quien lo prometió. Fiel es quien lo prometió. Y sabes, me gustaría invitarte a ti e invitarme a mí. Recuerda, el nuevo pacto es un pacto de acceso, no de limitaciones. Que pudiéramos acceder. Y veis, siempre que se accede al trono, se accede para. No es por estar. Para alcanzar misericordia y gracia. Que podamos acceder. Hoy, este día, es una oportunidad para acceder al trono. Que te has levantado, como yo he dicho antes, ¿y qué? Que te sientes, ¿y cuál es el problema? Si esto no depende de nosotros, esto depende del que está entre nosotros y el que está en nosotros. Me gustaría poder acceder en esta mañana y centrarlo todo. Te lo digo ya así y ahora ya cantamos. Para que te dé tiempo a acceder a ese trono. A las cosas imposibles para nosotros, es decir, a milagros. ¿Cuál es el problema? No, es que es muy difícil. No, muy difícil no es imposible. Pero es hecho posible por Cristo. Que podamos acceder. De tal manera que si le vas a dar una palabra a alguien, que sea una palabra de el milagro que Dios va a hacer en su vida. Hoy lo vamos a limitar a eso, ¿te parece? El milagro, los milagros que Dios va a hacer con nosotros como congregación. El milagro que Dios va a hacer en la vida de cada uno en particular, en la familia de alguien. El milagro, el milagro, el milagro, el milagro. ¿Eso es posible o no? Lo encontramos a lo largo de toda la historia de Jesucristo. Si Dios permite, el siguiente día, domingo no porque es primero de mes, pero al otro hablaremos de esos accesos a los recursos de Dios. Pero hoy vamos a practicarlo ya. Es totalmente posible porque ha sido abierto la posibilidad. ¿Recuerdas a esa mujer griega, sirofenicia, amiga mía de toda la vida, que últimamente no la menciono mucho? Pero ella le dice, no, el pan es para los hijos, tú no tienes acceso, hija mía. Pero a través de Cristo se accede absolutamente a todo. No hay milagro, no hay nada al que no podamos acceder en Cristo Jesús. Ponte de pie, por favor.